Bueno, continuando con la clase de infarto con elevación del ST, habíamos visto la correlación en las primeras filas dentro de la relación de la derivación, la cara miocárdica y la arteria culpable. Habíamos quedado en la cara anterior, que está representada por B3 y B4. B1 a B4 es la cara anteroseptal, de B3 a B6 se habla de cara anterolateral, y de 1 a BL y B1 a B6 se habla de infarto anterior extenso, ¿sí? En los últimos tres puntos que mencionamos de B1 a B4, B3 a B6 y de B1 a B6, incluida la cara lateral alta, como habíamos dicho, se estipula que la arteria culpable puede ser la descendente anterior. En el cuadro de la derecha lo que se ve es justamente la misma correlación, pero en colores cuál puede ser la arteria afectada y con las derivaciones correspondientes. Cuando hablamos de infarto inferior, es muy importante determinar justamente cuál es la arteria culpable, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, en cuanto a dónde se presenta el supra-ST, la preponderancia del supra-ST y los cambios especulares nos pueden determinar justamente la presunción de cuál es la arteria afectada, ¿sí? La irrigación de la cara inferior, 85% coronaria derecha, 15% circunfleja, como habíamos visto en otras clases, y justamente lo que les mencionaba que tiene importancia pronóstica determinar la arteria culpable. En cuanto a las características electrocardiográficas, cuando está afectada la coronaria derecha, ¿sí? Se puede ver un supradesnivel del ST, principalmente en D3 más que en D2, ¿sí? Si hay compromiso proximal de la coronaria derecha, puede tener compromiso eléctrico y o hemodinámico, como habíamos visto del ventrículo derecho, y se puede ver la especularidad en cara lateral alta. Cuando hablamos que presenta el paciente un infarto inferior con probable compromiso de circunfleja, vamos a ver mayor supra-ST en D2 que en D3. Vamos a ver, podríamos llegar a ver un supra-ST en cara lateral bajas, en B5 y B6, mayor a 0.5 milivolt, y 30% no tiene representación en electrocardiograma, y esto es muy importante. Los infartos de circunfleja, el 30% no tiene representación en electrocardiograma. También puede haber infartos en cara inferior en muy bajo porcentaje por afectación de la descendente anterior, ¿sí? Y se ve un supradesnivel en cara inferior asociado a B4 y a B5 y especularidad solamente en ABL. Pero son la minoría de los casos. Quedémonos con el concepto de que infarto inferior, coronaria derecha circunfleja 30% sin representación electrocardiográfica y coronaria derecha mayor en D3 que en D2, y la especularidad que da la afectación de la coronaria derecha y la circunfleja. Ejemplos electrocardiográficos: circunfleja versus coronaria derecha, ¿sí? Destacando en el electrocardiograma los detalles que hemos dicho anteriormente, y en el de la coronaria derecha vemos que se asocia a un bloqueo auricular ventricular completo, que puede ser justamente la representación de un infarto de coronaria derecha, puede estar asociado a un bloqueo auricular ventricular completo, principalmente si la afectación es próxima. Infarto posterior, inferoposterior, puede ser causado por la oclusión derecha circunfleja, como hemos dicho anteriormente, supradesnivel en D2 y en D3, ABF y las posteriores, y el infra-ST de B2 a B4, como se ve en el ejemplo. Infarto anterior. Dentro del infarto anterior vamos a ver que hay compromiso de B2 y B3 con un 91 a 99% de sensibilidad, amplitud del supradesnivel del ST que crece en orden de B4 a B5, ABL, D1 y B6, y la especularidad en cara inferior, como se ve en el electro. Cuando se habla de oclusión previa al primer septal de la ADA, vamos a tener características específicas, por decirlo de alguna forma. No tan específicas, pero sí características particulares, por decirlo más propiamente dicho. Cuando se afecta el primer septal, podemos llegar a tener supradesnivel del ST en B1, en ABR, ¿sí? En infra-ST mayor en D3 que en ABL, y un bloqueo de rama derecha con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 15%. O sea que cuando se presente un bloqueo de rama derecha, estamos hablando de una especificidad del 100% y una sensibilidad baja, ¿sí? O sea, valor predictivo negativo muy alto, ¿sí? En cuanto a esto, tenemos que determinar que el supra-ST en ABR también lo podemos llegar a ver en la oclusión del tronco coronario izquierdo.
Las características que nos permiten determinar o sospechar que la oclusión está en el tronco coronario izquierdo serían bloqueo de rama derecha, como he dicho, asociado a mi bloqueo anterior izquierdo, supradesnivel del ST en ABR y B1, características que se comparten con la oclusión previa al primer septal, e infra-ST lateral e inferior. En el esquema lo que vemos justamente la oclusión del tronco coronario izquierdo y la representación en derivaciones por vectografía, como se ve en cara lateral alta, en cara inferior y en ABR. En cuanto a los biomarcadores, concepto general de biomarcadores, hay que tener en cuenta que no se debe esperar al resultado para determinar el diagnóstico de infarto con elevación ST. Eso como característica principal, ¿sí? Se tiene que pedir, sí, se pide dentro de este contexto. En el ingreso se saca una muestra de sangre y se manda para biomarcadores, pero nunca va a depender mi estrategia de reperfusión esperando los biomarcadores, ¿sí? En cuanto a este concepto, lo que vemos a la derecha es la cinética de aumento de las troponinas y de otros biomarcadores. Hablamos principalmente de las troponinas, son las más específicas, las que se usan actualmente y las que se recomiendan por las guías. Y en líneas punteadas lo que vemos es la comparación de los mismos biomarcadores, en este caso troponina y CPKMB, cuando se presenta una reperfusión, vemos las líneas punteadas que son un aumento más rápido, más alto, pero de menor duración. ¿Esto qué nos determina? Justamente el monte isquémico. Cuando uno determina un proceso de reperfusión precoz, tiene este beneficio, que el monte isquémico va a ser menor y por ende va a ser mejor el pronóstico del paciente, ¿sí? Abajo lo que detallo es el intervalo temporal hasta la elevación inicial de los biomarcadores cuando se habla de ventana. Cuando el paciente está en ventana, ¿sí? Menor a 3 horas, menor a 3 a 4 horas del inicio de los síntomas, uno pide un biomarcador y le puede dar negativo, justamente justificado por el tema de la cinética de elevación de los biomarcadores. Estudios por imágenes, otro concepto general, no se precisan para el diagnóstico, ¿sí? Pero nos permiten determinar el alcance del infarto, la identificación de complicaciones mecánicas y el análisis de la función biventricular. En términos generales, fines pronósticos, ¿sí? También la determinación de la fracción de eyección me habla de una gran utilidad pronóstica. Lo que vemos acá en la topografía de imágenes del ventrículo izquierdo principalmente son cómo se verían, ¿sí? En imágenes de distintos exámenes complementarios, ¿sí? Como por ejemplo el ecocardiograma Doppler, en donde se ven segmentos basales, segmentos medios y segmentos apicales, con su correspondiente numeración que nos van a determinar cuál es la cara que está afectada, ¿sí? Eso en apical también se puede ver, en apical 4 cámaras y en apical 2 cámaras, en donde en el cuadro lo que se destaca justamente numerado son las caras que se pueden estar afectando, en donde cuando uno encuentra trastorno de la motilidad segmentaria, ¿sí? En cuanto a las recomendaciones de la Sociedad Española dentro de lo que es el ecocardiograma y los estudios por imágenes, se indica el ecocardiograma urgente en pacientes esto con recomendación alta 1C, en pacientes con shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica o sospecha de complicación mecánica sin que por ello se retrase la angiografía, ¿sí? Si nosotros tenemos acceso, como es nuestro centro, a la ecocardiografía rápidamente con el equipo, se debe realizar, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta esto porque el grado de evidencia es alto, ¿sí? Pero nunca programar o tratar de hacer un ecocardiograma con el diagnóstico de infarto con elevación del ST, prolongando el tiempo de ingreso del paciente a la sala de hemodinámica, ¿sí? Si el diagnóstico es incierto, debe considerarse la ecocardiografía urgente antes de la coronariografía, justamente, digamos, paciente que no nos cierra la clínica, no tiene un electro tan específico, y nosotros determinamos que los síntomas pueden estar dados por una valvulopatía. Bueno, entonces en esa la recomendación sería hacerle un ecocardiograma para hacer dentro del diagnóstico diferencial. Pero si no hay dudas del diagnóstico y el ecocardiograma que vamos a realizarle nos va a determinar un aumento del tiempo para que el paciente ingrese en hemodinamia, no se debe realizar. Marcadores de riesgo pronóstico, o marcadores de riesgo, marcadores pronósticos, ¿sí? Marcadores independientes. En varios estudios se vieron que estos, los que vamos a mencionar ahora, determinan un mayor riesgo del paciente independientemente de todas las manifestaciones que habíamos visto anteriormente, ¿sí? La edad mayor a 70 años, el sexo femenino, la historia de diabetes, antecedentes de anginas o infartos previos,
compromiso de la descendente anterior, compromiso hemodinámico bioeléctrico del ventrículo derecho, bloqueos bifasciculares o disfasciculares o arritmias de alto grado, dolor en clase funcional 4, y muy importante esto, dolor en clase funcional 4 mayor a 20 minutos, sin historias de Angor, ¿sí? Este paciente, pensando en la fisiopatología, ¿qué nos está indicando? Justamente que tiene lo que le está dando síntomas en este momento, no vino dando síntomas progresivamente, entonces el accidente nos está indicando muy probablemente que su mecanismo es el accidente de placa, la inestabilidad hemodinámica, obviamente, la fracción de eyección como marcador pronóstico importante, y los cambios dinámicos en el electrocardiograma. En cuanto al infarto anterior, se tiene en cuenta el Killick y Kimball, ¿sí? Los estudios están hechos en base a infartos anteriores, pero uno cuando habla de infarto, por lo general, digamos, habla de Killick y Kimball A, B, C o D, aún no siendo infarto anterior, porque bueno, se traspola este vocabulario y uno se puede dar una impresión general con solamente decirle Killick y Kimball en qué estado clínico está el paciente, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que en infartos de ventrículo derecho se debe utilizar la clasificación de Lupio Herrera, clase A, B o C, que bueno, el clase A no tiene signos clínicos ecocardiográficos de disfunción de ventrículo derecho y sin hipotensión, la clase B de Lupio Herrera con hallazgos clínicos o ecocardiográficos de disfunción del ventrículo derecho o hipotensión, y la clase C, shock. Vamos a repasar algo de definiciones porque nos va a dar como el puntapié inicial y aclaraciones sobre los algoritmos que vamos a ver más adelante como cierre de la clase. Primer contacto médico, primera evaluación del paciente hasta el electrocardiograma, diagnóstico de infarto desde el minuto cero, esto ya lo vimos. Angioplastía primaria con balón, estén u otro dispositivo, realizada en arteria responsable del infarto sin firinolisis previa. Angioplastía de rescate cuando el tratamiento firinolítico fracasó. Angioplastía sistemática precoz sin iconografía más angioplastía de la arteria responsable dentro de las primeras 24 horas con tratamiento firinolítico eficaz. Estrategia fármaco-invasiva, se habla de estrategia fármaco-invasiva cuando combina angioplastía con firinolisis, ¿sí? O facilita. Plazo límite para la angioplastía de la arteria responsable, se habla de 0 a 12 horas, esto es muy importante, y la evidencia es nivel 1, de 12 a 48 horas, nivel 2A, y mayor a 48 horas se contraindica. ¿Sí? El tiempo cero es desde el momento del diagnóstico, la ventana de la angiografía tras la firinolisis tiene que ser de 2 a 24 horas, ¿sí? Tener en cuenta esto. Uno inicia la angiografía, inicia la firinolisis, tiene que pasar más de 2 horas, y esto hay que tener en cuenta, para hacer el tratamiento, la angiografía y posterior eventual tratamiento del vaso culpable. El tiempo puerta-balón, el límite máximo son 120 minutos, lo antes posible. Y las ventanas, algo que siempre nos preguntan, se habla de primera ventana dentro de las primeras 6 horas y dentro de las 12 horas se habla de 6 a 12 horas de segunda ventana de tratamiento. Cuando el tratamiento médico, entrando ya al tratamiento, vamos a tener que el oxígeno solamente si el paciente desatura, o sea, si la saturación es menor a 90%, tratamiento o hipoxemia por gases, insuficiencia respiratoria por gases, perdón, tratamiento del dolor, ¿sí? Se deben usar opiáceos, se debe evitar AINES y corticoides. En caso de componente de ansiedad se pueden dar benzodiazepinas, acá por lo general se usa clonazepam en gotas. Los nitrovasodilatadores, dentro de ellos la nitroglicerina, que produce vasodilatación coronaria, aumenta el aporte de oxígeno, disminuye el consumo, ayuda en caso de insuficiencia cardíaca dando vasodilatación venosa, disminuye la precarga y el volumen telediastólico. Se utiliza de forma endovenosa y debe ser indicada inmediatamente en angina, en síntomas isquémicos persistentes, en insuficiencia cardíaca e en hipertensión arterial. Y deberían evitarse en caso de hipotensión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, bradicardia, consumo reciente de inhibidores de fosfodiesterasa, como por ejemplo el sildenafil, y sospecha de infarto de ventrículo derecho. Destaco esto del tema de los inhibidores de la fosfodiesterasa porque es una pregunta que normalmente no hacemos y es importante porque nitrovasodilatadores por lo general sí usamos. Beta bloqueantes disminuyen el consumo y aumentan el aporte de oxígeno.
Depende de la presentación clínica, si instauramos o no el beta bloqueante, si iniciamos el beta bloqueante. Y hay que tener mucho cuidado cuando el paciente está bradicárdico, esté hipotenso, ¿sí? Y además hay que tener mucho cuidado si yo estoy sospechando que tiene alguna complicación mecánica, obviamente, digamos, el efecto, digamos, hay que hacer una evaluación general del paciente, en función de eso nos van a determinar si ponemos o no beta bloqueantes, en función de lo que se sospeche que sobreagregue el paciente, ¿sí? Lo podemos estar beta bloqueando, disminuyendo el consumo miocárdico de oxígeno, pero también estamos sacándole la respuesta del paciente a determinada condición clínica que estemos sospechando, ¿sí? Hipolipemiante es algo que no hacemos normalmente. Se recomienda usar el perfil lipídico y esta recomendación es alta dentro de las primeras 24 horas desde el ingreso y el inicio de estatina, esto sí, lo antes posible, en dosis altas o la mayor dosis tolerada. La atorvastatina 40-80, rosuvastatina 40-20 y ezetimibe utilizar en caso de intolerancia a las estatinas, inhibidores de la PCSK9 como vimos en la clase de hipolipemiantes. No hay evidencias en internación, pero bueno, se están estudiando los efectos de estos fármacos, de estos nuevos fármacos. Como decía anteriormente, se contraindica el uso de AINES y corticoides. Y la fundamentación de por qué no se deben dar este tipo de fármacos es porque aumentan las hemorragias, aumenta la extensión del infarto y tiene mayor de riesgo de complicaciones postinfarto, como vamos a ver más adelante las complicaciones. Dinitrato isosorbide sublingual, la utilidad es en consultorio, evaluación domiciliaria o hasta que se active el sistema de emergencias. Y la anticoagulación, esto que no tenemos que tener duda que todos los pacientes se deben anticoagular. ¿Hasta cuándo? Hasta la revascularización o hasta el alta si no se realiza la misma. Como concepto general, todo paciente con infarto se debe anticoagular hasta la revascularización o hasta que se vaya a la casa si el tratamiento no es de revascularización, ¿no? Terapia antitrombótica, otra cosa que es obligatoria para todos los pacientes con infarto con elevación del ST. Y la elección del tratamiento va a estar determinada por varios condicionantes, ¿sí? El inicio y la duración depende de los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos, combinado con los factores de riesgo isquémico y hemorrágico del paciente, propiamente dicho, ¿sí? Pero como concepto general, pensando en la fisiopatología, que la mayoría de estos cuadros están desencadenados como infarto tipo 1 por lesión aterosclerótica y complicación de la placa, debemos inhibir la inhibición, debemos inhibir la agregación plaquetaria y debemos anticoagular al paciente, de forma temporal, como hemos dicho anteriormente. Dentro de la antiagregación, ¿sí? Debemos que considerar la aspirina, el ácido acetilsalicílico y los inhibidores de P2Y12. Dentro del inhibidor P2Y12, los de elección serían prasugrel o ticagrelor, como vimos ayer. Prasugrel, si se conoce la anatomía coronaria, no sería estos los casos. Y ticagrelor, pero bueno, el clopidogrel también, si no se dispone de los anteriores, y se debería mantener la terapia por lo menos por 12 meses si no tiene alto riesgo hemorrágico. En todos los casos se recomienda la aspirina, si no presenta contraindicaciones para la misma. Y lo que hablábamos ayer de los inhibidores de de la glicoproteína 2B3A, como por ejemplo tirofiban, en el caso de fenómeno no reflow o complicaciones trombóticas, alta carga trombótica en la cinecoronariografía. Se podrían considerar infusión de cangrelor en pacientes no tratados con P2Y12 y se recomienda anticoagulación para todos los pacientes, además de la antiagregación. Como opción terapéutica, esto por lo menos acá no tengo noción que se haya hecho, se puede usar bioalirudina en caso de trombocitopenia inducida por heparina. Detalle de la aspirina, no me voy a detener mucho en esto porque hay se va a detallar en clases de fármacos, ¿sí? Se inhibe la generación de tromboxano A2. La dosis de carga se da 300 miligramos masticados por única dosis y la dosis de mantenimiento es de 75 a 100 miligramos, ¿sí? El clopidogrel es un inhibidor P2Y12 irreversible cuya dosis de carga debe ser de 600 miligramos en única dosis y el mantenimiento de 75 miligramos. A destacar que en pacientes con estrategia fármaco-invasiva, o sea, trombolíticos más angioplastía, si recibieron dosis de carga menor a 600 miligramos, se debe completar la dosis. Por ejemplo, si se recibieron 300, hay que completar posterior a la angioplastia con 300 miligramos más. Desventaja del clopidogrel, está mencionar solamente el tema de la variabilidad por el fenómeno relacionado con isoenzima citocromo P450, que le da la variabilidad del efecto en función de su metabolismo. Prasugrel
la dosis de carga del prasugrel es de 60 miligramos y el mantenimiento se debe dar de 10 miligramos día, ¿sí? Tener en cuenta que la disminución, o sea, en la menor dosis de 5 miligramos está dada en pacientes de menor a 60 kilos y mayor a 75 años. Y está contraindicado en pacientes mayores a 75 años, peso menor a 60 kilos, antecedentes de ACV o AIT isquémico previo, sangrado patológico, hipersensibilidad al fármaco e insuficiencia hepática grave, GILPUC C o D. Tratamiento de reperfusión, esto ya lo fuimos mencionando durante la clase, ¿sí? Está indicado para todos los pacientes con isquemia menor a 12 horas, elevación persistente del segmento ST. Si no se puede realizar la angioplastía en los tiempos estipulados, 120 minutos del punto de corte, se debe iniciar infusión de fibrinolíticos en las primeras 12 horas del inicio de los síntomas. Se recomienda la angiografía temprana dentro de las primeras 24 horas en caso de alivio completo y normalización del ST espontánea o tras nitrovasodilatadores, exceptuando los casos que queda con angor subintrante, tenemos otro nuevo episodio de dolor precordial. Tiempos estipulados, a forma de resumen y forma de conclusión de este tema. Tiempo máximo tiene que ser desde que desde que ingresa el paciente hasta el electro y el diagnóstico, 10 minutos. Máxima demora entre el diagnóstico y la angioplastía debe pesar menos de 120 minutos. Máxima demora del paso de la guía en centros con hemodinamia debe ser de 60 minutos, como es el caso de nuestro centro. Máxima demora en caso de no cumplir con los plazos para angioplastía, menos de 10 minutos hasta la infusión de fibrinolíticos. Este es el caso de, por ejemplo, estamos, no sé, en Chosmalal y estamos a más de 2 horas de la sala de hemodinamia, se debe pasar en menos de 10 minutos el fibrinolítico. La máxima demora desde el inicio de los fibrinolíticos hasta la evaluación de su efecto es de 60 a 90 minutos. Y la máxima demora desde el inicio de la fibrinolisis hasta la angiografía, si fue eficaz la fibrinolisis, o sea, estrategia fármaco invasiva, tiene que ser de 2 a 24 horas. Esto es un gráfico que lo único que quiero mostrar es, de forma muy abreviada, es que dentro de las primeras 2 a 3 horas, cómo se reduce la mortalidad, ¿sí? Hasta si te diría 2 a 3 horas, ¿está bien? En cuanto a la reperfusión, ¿sí? Los cambios pronósticos en cuanto a la mortalidad se vieron que justamente en las primeras 2 a 3 horas, instaurando el tratamiento de reperfusión, se bajaba la mortalidad. Por eso el punto de corte, por lo menos para justificar de dónde viene ese punto de corte de 120 minutos. Marcando lo mismo, ¿sí? Tratamiento fibrinolítico, angioplastía primaria, por eso justamente la angioplastía es lo que se recomienda, si se respetan los tiempos. El tema de los trombolíticos, ¿sí? En cuanto a los trombolíticos, en infartos con elevación ST de alto riesgo se requiere tratamiento de reperfusión sin posibilidad de realizar la angioplastía en 120, se deben infundir fibrinolíticos, trombolíticos, y el empleo de trombolíticos fibrino específicos, preferentemente en bolo, son los de elección, no la estreptoquinasa como se ve en el estudio epidemiológico que hemos visto en el inicio. Y los criterios de reperfusión de trombolíticos son dos: es el alivio del dolor del paciente, un criterio clínico, y los criterios electrocardiográficos es la disminución del segmento ST mayor a 50% a los 60-90 minutos de iniciado la infusión, ¿sí? Esto para que nos quede dentro de la clase nomás, no me voy a detener, los esquemas de tratamiento del Alteplas, de la RTPA y la streptokinasa, pero sí mencionar las contraindicaciones absolutas que siempre hay que tenerlas en mente. No es en nuestro caso no lo vamos a ver mucho si nos desarrollamos dentro de esta institución porque tenemos hemodinamia, pero ha habido pocos casos. Pero sí, si estamos a más de 2 horas de hemodinamia, hay que tener en cuenta que las contraindicaciones absolutas para fibrinolítico es el ACV hemorrágico, ¿sí? de cualquier tiempo, neoplasia intracraneana, cirugía o trauma craneal en los últimos 2 meses y sangrado interno en los últimos 6 meses. Esto como contraindicaciones absolutas y siempre hay que tenerlas presentes. ¿Cuándo se plantea o se podría considerar la revascularización por cirugía? Para pacientes con arteria responsable del infarto permeable, pero con una anatomía no apta para angioplastía, en caso de complicaciones mecánicas relacionadas, ¿sí? con el infarto, y la cirugía coronaria urgente no se suele realizar en pacientes con infarto en los que ha fallado la angioplastía. Ya terminando con la clase, lo que vamos a ver es cómo este gráfico hace como un resumen dentro de la evaluación del paciente desde que presenta el dolor precordial, llama al servicio de emergencias,
en menos de 10 minutos se debe realizar el diagnóstico y ahí el algoritmo puede ser con sala de hemodinamia o sin sala de hemodinamia, con sala de hemodinamia, en tiempo para la angioplastía eh, tiene que ser menos de 60 minutos hasta el paso de la guía, y en centros sin hemodinamia vemos que si el tiempo es menor a 120 minutos para llegar a una sala a realizarse la angioplastía, se debe derivar al paciente y no se debe hacer trombolítico, y la angioplastía se debería realizar en menos de 90 minutos, pero si el tiempo hasta una sala sería mayor a 2 horas, la firinolisis se debería iniciar en menos de 10 minutos a partir del diagnóstico. Los algoritmos de SAC no vamos a repasar mucho porque realmente lo puse de forma que este es de la Sociedad Española y este es de la SAC, simplemente marcan lo mismo, los mismos tiempos, pero bueno, para que nos queden las diferentes fuentes. Y una revisión muy abreviada, no me voy a detener tampoco mucho en esto, en lo que habíamos hablado ayer también, en cuanto a la revascularización del vaso culpable versus la revascularización completa. Un repaso breve de los estudios que se han hecho y que justifican justamente que eh, se haga de esta forma. El 40-50% de los pacientes con infarto presentan enfermedades de múltiples vasos significativos. En las guías solo se recomienda tratar la arteria responsable si el paciente tiene shock cardiogénico. Diferente es el escenario cuando tiene múltiples lesiones significativas y el paciente no presenta, en donde la recomendación es clara que se debería revascularizar todas las lesiones significativas. Para mencionar, los estudios fueron el PRAMI, CULPRIT, DANAMI y el último, el más reciente, el COMPILE. Acá lo que vemos es el PRAMI, que se hicieron en 465 pacientes con infarto y lesiones de más de un vaso. Eh, más del vaso responsable, ¿sí? Y el punto final primario fue compuesto por muerte de causa cardíaca, infarto no fatal y angina refractaria. El seguimiento fue por 23 meses y el análisis por puntos finales fue significativa la reducción con revascularización de todos los vasos, ¿sí? El culprit en el 2015, perdón, eh, constó de 296 pacientes con infarto y obstrucciones significativas, mayor al 70%, en arterias epicárdicas que no es el tronco coronario izquierdo, y el objetivo primario fue compuesto por muerte total, reinfarto, insuficiencia cardíaca y revascularización por isquemia dentro de los 12 meses. La incidencia de eventos en la evolución fue menor en el grupo de revascularización completa, 10% versus 21%, con un intervalo de confianza del 95% a destacar. En el último estudio, eh, que este es el más nuevo, ¿sí? 4.041 pacientes. Los resultados fueron favorables para la estrategia de revascularización completa, que redujo el seguimiento a 3 años de la incidencia del punto final combinado de muerte cardiovascular o infarto. Y en contraposición, el culprit shock, que lo que vio es que la angioplastía del vaso culpable solamente tenía menor mortalidad e insuficiencia renal como punto combinado final a 30 días en pacientes que tengan como clínica shock cardiogénico. Por eso justamente solamente se destina a revascularizar la lesión culpable, la lesión causante del infarto. Las recomendaciones de la SAC, en ausencia de shock cardiogénico, las lesiones no causales se deben revascularizar y en shock cardiogénico solamente la arteria responsable. Muchas gracias. Mañana te estaré.